días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde estén. Bienvenidos, bienvenidas a En Busca de la Armonía. Hoy os voy a presentar un joven que se llama Félix Ruiz Peinado, Berger. Él va a explicar sobre su experiencia. Yo creo que es interesante escuchar lo que él va a hablar, porque desde hace un año y algo, él empezó un viaje en espera de entrar a la universidad como un tiempo sabático. Y desde aquí decidió hacer un viaje de experimentación. Buen día, bienvenido Félix. Buenos días. ¿Cómo Eh, estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? bien, bien, bien. Bueno, me gustaría que empezaras a explicar cuál es tu viaje que tú hiciste en espera de entrar a la universidad y, y un poco qué fue tu experiencia, ¿no? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Cuál era tu idea? Bueno, yo me empecé y saqué un permiso de trabajo y me fui a Canadá, pero Ujú. al final las cosas no fueron como quería o como esperaba y acabé yendo a Costa Rica y a Panamá. Luego, después de 5 meses viajando, decidí volver a casa y después de 2, 3 meses aquí en casa, volví a viajar y me fui primero a Turquía y luego al Nepal. Muy bien. Vamos a empezar así un poco por el principio. Cuando tú te planteas hacer un viaje, ¿qué es lo que te planteabas hacer? ¿Qué era? O sea, antes de hacer el viaje uno lo tiene en mente, ¿no? Tiene en mente que va a hacer un viaje, qué previsiones tenías, qué ideas tú tenías de este viaje. Y además, ¿lo querías hacer solo o acompañado? ¿Cómo era eso? Yo tenía como muchos puntos que quería abarcar con este viaje. Yo desde pequeño siempre he viajado mucho, he estado en muchos sitios del mundo, siempre con mis padres, Mm. alguna vez con amigos, pero sobre todo con mis padres. Y yo lo que quería era como una experiencia como más profunda de sentir que me podía integrar en otra cultura. Y entonces también tenía otros objetivos. Por ejemplo, yo la carrera que estoy haciendo ahora, que es política, economía e historia, Mm. es en inglés. Y como mi nivel de inglés no era suficiente y no me sentía preparado para la carrera, decidí ir a un país que hablaran inglés. Y, y luego también busqué sitios con más o menos del primer mundo para una sensación de seguridad que no que pensaba que no había en otros sitios. Yo siempre yo quería ir acompañado. Siempre me encanta viajar con gente. De hecho, no me gusta viajar solo. Lo único que nadie quería venir porque, bueno, no es común. Claro. Félix, cuando tú dices empezaste en Canadá y en Canadá, bueno, por la previsión tuya, tú querías hacer algo físico, ¿verdad? Querías hacer un trabajo. ¿Puedes contar un poco esto, cómo fue para ti? Y luego un poco, ¿qué idea tú tenías de lo que, o sea, en mente, qué idea tú tenías de, por ejemplo, de ir a Canadá, por decir algo? ¿Cómo era para ti en lo mental, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que para ti fue la realidad? ¿Cómo viviste esto? Pues, yo, yo desde muy pequeño me han gustado mucho los trabajos físicos. De hecho, de muy pequeño le pedí a mis padres que me llevaran a trabajar de pastor. Ujú. Entonces lo he hecho durante varias etapas de mi vida. También me gusta mucho la carpintería y siempre he sentido que a lo mejor no como el trabajo de mi vida, seguramente por la forma que nos plantea la educación y cómo hemos de ser y qué hemos de estudiar, pero, pero aún así me gusta mucho y quería como descubrirlo antes de ir a la universidad porque pensaba que era un buen momento para descubrirlo.
Y entonces yo fui a Calgary, la capital de Alberta, en Canadá, y el shock fue grande, porque siempre nos hablan de Canadá como oposición a Estados Unidos, y entonces como Estados Unidos es tan caótico de, pues, mucho racismo, muchas drogas, muchos suburbios, mucha pobreza, siempre Canadá se nos ha planteado como el bueno, y yo como joven, que el dinero que había reunido para viajar tampoco era tanto y iba con problemas financieros, Ujú. yo acabé en los barrios pobres de casi todas las ciudades que fui. Entonces sí que es verdad que en Calgary no fue el peor, lo único que sí que me di cuenta que eso no era el estado de bienestar en ninguna de sus formas y que eso no era... O sea, yo me acuerdo del primer día que llegué, que tenía que ir al supermercado y lo busqué en el Google Maps y no había supermercados en mi barrio, porque todo es en coche. Entonces tuve de andar como 45 minutos para llegar al supermercado. Me paró un coche de policía preguntando qué hacía andando, que no Claro. era normal andar. Y yo les dije, bueno, es que no hay autobús y no tengo coche, ¿qué voy a hacer? Y dice, ah, Curioso, ¿no? pues, Esta pues interpretación. prosiga. Digo, Sí. bueno, Y nosotros que estamos acostumbrados a andar y la sorpresa es darte cuenta de que en otro lugar no se anda, ¿no? Eso también es un shock, ¿no? Para mucho, uno, ¿no? Claro. mucho, mucho. Aparte, yo soy montañista, a mí me encanta andar, es algo y nada, o sea, había poca acera y mucho miedo, porque Calgary es una zona de que hay muchos indígenas y durante, pues desde la conquista, el genocidio que hicieron los ingleses y llevan una historia de opresión que hay la mayoría de sin techos de Calgary son indígenas, la mayoría son alcohólicos, entonces, claro, viven en las calles y al final no te atacan porque tú les ves que no están en estado físico de atacarte, lo único que es un sentimiento de, hostia, yo pensaba que venía a un país que era más o menos progresista, más o menos estado de bienestar y me encontré que no. ¿Y cómo fue esto para ti? Porque tú viajaste, estabas viajando solo también aquí, ¿no? Porque una cosa es cuando tú decides viajar con alguien, puedes compartir, pero cuando estás solo, ¿cómo viviste esta experiencia? Mal, bastante mal. Todo se ha dicho que no hemos llegado a la peor parte, entonces, Vale. pero sí que me sentía muy solo y me sentía, o sea, no, fue un sentimiento raro porque los canadienses son muy cerrados como Ujú. personas, pero me junté mucho con inmigrantes, sobre todo filipinos y mexicanos. Entonces fue como un sentimiento de acogida, pero por otra gente que era marginada y fue como revelante que yo ya sabía que pues en el mundo, sobre todo en los países más desenvolupados teóricamente, Mm. eh, hay mucho racismo, hay mucha segregación de migrantes blancos, de migrantes hispanos, de migrantes pobres. Lo único que verlo de primera mano y vivir en una casa compartida con 13 inmigrantes más, que todos trabajaban 3 trabajos, fue un descubrimiento. Mm, Lo compartí bastante con ellos. Es como que fue malo y bueno a la vez, del sentimiento de, por una parte, de dónde me he metido, porque he de estar aquí un año, pero el otro Claro. de sí que siento que tengo como un respaldo, que es lo demás comunidad migrante, que eso fue bastante bonito. ¿Te sentiste como cuidado también en en ese entorno? ¿O sí? Claro, porque aparte yo tenía 18
Claro. que yo sé que había trabajado, pero se le puede llamar trabajar, porque al final trabajar cuando eres muy joven o hasta pequeño, te diría, pues al final te enseñan más que trabajas. Y sobre todo los trabajos que yo había tenido, sobre todo de pastor. ¿Y dónde quedó el papel de pastor? Digamos, tú la idea ibas de pastor, pero por lo que cuentas, no estabas haciendo de pastor, ¿no? ¿Cómo que? Sí. Sí, yo, claro, te he explicado muy poquito, pero yo estuve en Calgary y nada. Yo estuve creo que una semana o 10 días en Calgary y luego ya me fui a Mm. trabajar de pastor. Bueno, primero no fui a trabajar de pastor, fui de voluntario, porque mi inglés no era nada bueno y decidí primero hacer un voluntariado que no tendría tantas obligaciones y que sería más laxo, aprender inglés con una familia de ahí y luego ya empezar a buscar trabajo. Entonces me fui a Alberta también, en un pueblo muy perdido en medio de la estepa canadiense, que es, no hay árboles, no hay nada. Trabajar en la casa, en un huerto, con una pareja. Eh, que bueno, estuvo bien, me lo pasé bien, lo único que fui descubriendo poco a poco la cultura canadiense, que es muy diferente que de la de aquí. Son bastante más cerrados y yo siempre había viajado en países mucho más abiertos, mucho más juergueros y llegar ahí y encontrar gente tan cerrada fue un descubrimiento. Félix, tú estás hablando, digamos, yo hago un poco de hincapié en lo que tú estás contando de tu vivencia como persona sola y como de alguna manera como si fueras un inmigrante, porque en realidad tú vives allí, no eres del país y te sientes acompañado. Un poco como referente, por ejemplo, para la gente que nos pueda escuchar, que son de otros países y van a otro país. ¿Tú puedes explicar cómo uno se puede sentir, digamos, porque tú en realidad vas allí, pero no tienes ninguna historia? Eres una persona que llega allí, nadie sabe tu historia, estás solo. ¿Cómo esta sensación de soledad uno, o sea, para poder empatizar también, ¿no? Es decir, cómo tú vives eso, sabes que es temporal, pero cuánta otra gente va a otros países y cómo se puede sentir de sola, ¿no? Yo sí que me llegué a considerar un inmigrante, lo único que luego escuchando a otra gente de otros inmigrantes que sí que tenían necesidades económicas mucho más grandes, porque al final yo tampoco tenía mucho dinero, pero a un punto pude decir, bueno, me voy, ya no quiero Mm. estar más aquí. El sentimiento es una soledad que si no la has vivido es muy, o sea, ahora hay teléfonos y hay todo, pero aún así es un sentimiento de soledad, de estar solo en el mundo, porque tampoco, o sea, no era de, me siento solo, no estoy bien, voy a volver a casa, porque no, o sea, estás muy lejos, te ha conseguido mucho llegar ahí y también tienes como la autoexigencia de no puedo abandonar ahora porque al final, o sea, sería una decepción para mí. Entonces es como, no solo tienes la soledad de que no hay nadie que te acaba de entender, porque al final quien más te entiende son los tuyos y tú estás en otro sitio que no tiene nada que ver, que su cultura es muy diferente. Y encima tienes la autoexigencia de, pues ha de salir bien porque me he esforzado mucho, porque al final ha sido un esfuerzo muy acumulado, porque en sacar el permiso estuve 6 meses a lo mejor, todo el dinero en los vuelos, en el ir, en todo eso, y luego cuando llegas ahí, al menos en mi caso, ves que no empieza a ir bien. Que sí que yo tuve un par de trabajos más, estuve trabajando con búfalos, con caballos, pero ves que al final esta soledad te empieza a comer, que ya no estás disfrutando, que, que ya no tenías las ganas del principio. Entonces es como que se van acumulando
todas las cosas y sigues teniendo la autoexigencia de lo he de hacer bien, no me está saliendo bien. Y como era inmaduro, me culpaba a mí mismo, porque hay mucha gente que lo hace. O sea, conozco gente que fue a Canadá muy pequeña, o sea, con 18 también, con 16 incluso encontré alguno que no habla nada de inglés, que tenían dos trabajos, que la familia les obligaba a traer dinero a casa. Entonces, claro, yo estaba en una situación tan mejor que ellos y no me salía bien. Entonces es como que se te hace una bola y cuesta mucho romperla. Bueno, pero rompiste esto y te fuiste para otro lugar, ¿no? Cuando una vez viviste, tuviste esta sensación que, bueno, yo creo que independientemente de lo que no viviste bien, seguro que encontraste cosas buenas hubo algún aprendizaje en esto, ¿no? Para ti, simplemente para ti. ¿Qué fue, digamos, lo que pudiste sacar de esta parte de experiencia en este país, ¿no? Sí, yo siempre que me preguntan del viaje, siempre les digo, hay tantas cosas buenas como malas. Lo único que hay tantas buenas que todas las malas son muy malas. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo conocí gente fantástica, hice muchos amigos, compartí momentos muy emocionantes con la gente. ¿Cómo cuáles? ¿Puedes explicar alguna anécdota, por ejemplo? Estuve después de la primera granja que os he dicho, que no tenían animales, que era más huerto. Me fui a una comunidad indígena de British Columbia, Sunshine Coast se llama, está justo al lado de Vancouver. Y, y también fue otro voluntariado, porque no encontraba trabajo y decidí otro voluntariado. Al final tampoco es, no gastas dinero y que no quiere ir con una comunidad indígena. Claro, Sí, claro. doble previo que dije yo. Y tengo recuerdos muy bonitos. Hice el Thanksgiving con ellos, que es la tradición esta de Norteamérica, de cuando los indígenas o cuando los colonos conectan con los indígenas y les ayudan a sobrevivir en el invierno. Entonces lo celebran cada año. Y esta familia indígena, bueno, estaba muy en contra de Thanksgiving, porque al final les ayudaron y luego los mataron, pero se celebra igual. Y yo me acuerdo que me invitaron con toda la familia, con los abuelos, con los tíos y todo eso. Y, y fue un momento muy emotivo de sentirme que sí había llegado a conectar con gente, que sí que de verdad, sí que había gente que no nos quería a los inmigrantes en el país y que, bueno, todo el discurso xenófobo que también vemos aquí, pues ahí visto en mí mismo, Mm. pero que luego en pequeños individuos ves que te abren las manos, las puertas, que son muy amables contigo, que empatizan mucho contigo y está muy bien. O sea, el sentimiento de esta bola que te decía, cuando ves que al final puedes respirar, que no estás tan solo, es un sentimiento que se aprecia mucho. Y ahora hablando de la bola, también dices que al final la pudiste romper. Bueno, la rompí por una experiencia bastante traumática, Mm. que yo fui a Kelowna, que es una otra ciudad de British Columbia, después de esta comunidad indígena, y me encontré con un panorama muy común en Norteamérica que yo no había visto, y de hecho no conocía, sabía que en Estados Unidos, que es el fentanilo. Sí. Eh, Vancouver es una ciudad muy famosa por los drogadictos, porque es el único sitio de Canadá que no congela. Pero Kelowna es la otra ciudad que no congela. Entonces, justo cuando yo fui, poco después el gobierno hizo una reubicación de todos los drogadictos de Vancouver para como marginarlos en otra ciudad Mm. y llegó una fluctuación de miles de personas, de drogadictos con fentanilo
Y yo me acuerdo estaba enviando currículums en esa época y yo me acuerdo de ponerme a llorar por la calle por la indiferencia de la gente a los drogadictos. De gente medio muerta en la calle, gente en condiciones horrendas y gente del día a día, como podría ser aquí en Barcelona o en cualquier sitio del mundo, que no les importaba que las calles estuvieran recubiertas de sangre, que hubiera agujas por todos lados y que nadie les importara, que nadie hiciera nada, Mm. decidí que Canadá no era un sitio para mí, que no estaba preparado para aguantar esta situación tan extrema y fue Claro. cuando empecé a buscar alternativas. Muy bien, a partir de aquí, ¿hacia dónde fuiste? Te querría preguntar muchas cosas, pero no dará mucho tiempo para preguntarlo. Me gustaría preguntarte también qué era esta ceremonia, por ejemplo, que tú decías con los indígenas que hacían. Me gustaría como para que también tuviéramos en cuenta saber qué es, ¿no? Que... Con la ceremonia de los indígenas fue una comida normal. Fue una comida como podría ser aquí Navidad, que hay mucha comida, está toda la familia y hay pues un poco de fiesta. Mm, Y luego sí que hicieron un ritual espiritual típico de, creo que se llaman pies rojos, sería la traducción de este grupo indígena de la zona, mm, que tienen unas cabañas muy bajas de a lo mejor 1,5 metros de altura, las cabañas cubiertas de pieles y de mantas, y mm, les ponen piedras, hacen un fuego con piedras fuera, las piedras son volcánicas, se ponen muy rojas y las ponen dentro de la cabaña, en un agujero, cierran la puerta, se queda todo oscuro menos las piedras, y empiezan a cantar en el idioma de ahí. Entonces se empieza como un ritual que, bueno, un ritual no, sería como más un momento de compartir. Entonces, cada uno va diciendo de qué está agradecido, de qué quiere deshacerse, qué malos sentimientos quiere mm, deshacerse, pero también de qué está agradecido. Y entonces cantan mucho, van poniendo agua, entonces es como una sauna, mucho más fuerte que una sauna. También le ponen hierbas aromáticas. Entonces es un ritual que estás 1 hora y media. Entonces es como, para ellos el fuego es una forma, las piedras estas rojas y el fuego en general es una forma de conectar con los espíritus. mm, Entonces los espíritus les ayudan a deshacerse de estas malas experiencias y a ayudarles a ser como mejor personas, bueno, no mejor personas, a vivir mejor. mm. ¿Y cómo lo vives tú cuando ves esta experiencia? ¿Para ti cómo fue? Fue revelador, me encantó, porque nunca había vivido un sentimiento de comunidad tan grande, porque Mm, al final ves que a lo mejor éramos 15 personas dentro de esta cabaña muy pequeña, que sentías muy profundo en los dolores y las alegrías del otro, que y que luego cuando tú decías tus cosas, porque yo también hablé, los otros, había algún inmigrante más, también lo dijimos, yo me sentí muy acompañado en mis dolores y también en mis alegrías. Y fue esta experiencia de comunidad es algo que yo creo que nunca olvidaré. qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Hoy, bueno, siguiendo un poquito, luego a partir de aquí tú te vas a otros países, ¿verdad? ¿Puedes Sí, contar un poquito así qué experiencias fueron para ti? ¿Tus vivencias cómo fueron? yo fui primero a Costa Rica.
Mi destino era Panamá. En ningún momento tenía intención de ir a Costa Rica. Lo único que no quería pasar por Estados Unidos por un tema de visa, porque no estaba en el mejor momento, acababa de ganar Trump, y decidí pasar por México. Y la escala no había a Ciudad de Panamá, solo hasta San José, la capital de Costa Rica. Entonces decidí ir a San José y, y iba a estar poco porque luego cogía un autobús, me iba a Ciudad de Panamá y de ahí al barco que iba a trabajar. Pero en Panamá me hice un amigo. Cosas de la vida. Le pedí a mi padre si conocía a alguien porque no tenía dónde dormir en San José. Y me pasó un contacto de un amigo suyo, que él me pasó el contacto de su marido. Y Mm. resulta que este señor nació en el mismo pueblo que mi abuela, que es Ah, un pueblo de Valencia, que creo que ahora viven que 5 personas o algo ya. así. Mm. Y fue una coincidencia y nos hicimos muy amigos. Entonces decidí quedarme más tiempo del que tenía pensado y entonces ya es un señor, creo que debe tener 50 largos y entonces, bueno, me llevaba por su vida. Él iba a dar clases en la universidad, que era profesor, y alguna vez fui a la universidad. También me llevaba al cine, fuimos a comer, me presentó a sus amigos y pues estuvo muy bien porque yo venía de Canadá, que son mucho más cerrados, y luego entrar en el Caribe, Claro. la gente cambia mucho. Entonces fue la bola esta que te decía, fue como si se empezara a romper mucho de aquí la gente, oh, ¿qué tal estás? ¿Y cómo? ¿Y qué tal? ¿Y qué haces tan joven aquí? Y te Mm. invitan a comer y haces muchos amigos y sales de fiesta. Y al final estas coincidencias que yo no, o sea, yo al final lo que quería era irme a Ciudad de Panamá y no tenía intención de pasarme más de un día en San José. Pero al final Mm. estuve una semana y media a lo mejor y ya me fui. Entonces yo en la comunidad indígena que te dije, yo Mm. era un trabajador y también había otra joven, bastante más grande que yo, bueno, bastante más grande que yo, que tendría 28 o 30. Que bueno, Sí. para mí en esa época era, oh. Claro. Y que y su novio tenía un barco en Panamá y me dijo, bueno, ¿quieres venir? Y yo al principio le dije que no, porque mi idea era quedarme en Canadá. Pero después, como fui que estaba siendo muy duro para mí, dije, ¿sabes qué? Caribe tiene buena pinta y confío en la Sol, se llamaba, y dije, bueno, pues vamos a probar qué tal. Y nada, de San José empecé a ir para Panamá, eh, que ya solo el viaje de bus, tuve que coger como 4 o 5 buses, fue ya una experiencia en sí misma por la gente. No puedo expresar el sentimiento, o sea, el sentimiento de sentirte tan acogido como me sentí en Panamá, de toda la gente qué haces, qué tal, y vente a mi casa, y no sé qué, y vamos al mercado, vamos a no sé qué. Y solo el viaje de bus, que bueno, los viajes de bus ya fueron como 2 días o 3, eh, estuvieron muy, muy bien. Y la bola ya casi desapareció solo en 3 días, fue impresionante, impresionante. Oye, Félix, a mí me encantaría seguir con esto porque Sí, creo que hay mucho tema, pero también me gustaría un poco es decir, personas que en este momento nos están escuchando y que están escuchando cuál es tu testimonio y personas jóvenes que querrían de alguna manera hacer, que querrían hacer pero no se atreven a hacer, ¿qué les dirías tú?
Yo les diría que con todos los viajeros que he conocido, em, siempre decimos que cuando viajas es como si tuvieras una flor en el culo. Porque siempre acabas encontrando una forma de conseguirlo todo. Y yo pensé, la primera vez que me lo dijeron, dije, nada, nada, qué va, qué va. Y es verdad, no sabes dónde vas a dormir y conoces a alguien que... yo les diría que sí que es una experiencia fuerte. O sea, yo me ha cambiado la vida para bien. Esto estoy muy seguro que para bien. Em, y también que nosotros vivimos mucho en esta cultura occidental. Estamos como muy arraigados, conocemos muy poco del otro mundo, de los demás mundos, que hay muchísimos, Ujú, que vale muchísimo la pena decir, quiero probar algo más, que quiero descubrir nuevas formas de vivir, nuevas formas de sentir, eh, que al final siempre, claramente siempre dan miedo abrirse, que estamos acostumbrados a estar cerrados, que también viajar, yo siempre digo, no es lo mismo ser un viajero que ser un turista, porque hay muchísima gente que va a muchos países, yo lo vivo mucho con la gente que viene aquí a Barcelona, que viene, ve la Sagrada Familia y tal. Bueno, viajar es mucho más, es conocer a la gente, es conocer la cultura. ujú. Y cuando de verdad conoces una cultura, cuando conoces a la gente, cuando de verdad te implicas en la vida de la gente, es un sentimiento muy grato y muy enriquecedor. Y que sí que da miedo al principio, pero que al final todo acaba saliendo bien. Que bueno, claramente, o sea, siempre habrán cosas malas, siempre has de ir con cuidado. Hay muchos países en el mundo y no todos los países son iguales, Ujú. pero si confías, sale bien. Esto hablas de la palabra mágica, ¿no? Confiar, ¿no? Confiar es como poner o tener fe, ¿no? Tener fe es confiar en lo que no se ve. Sí, Bueno, qué bueno. Con tu balance, por ejemplo, aparte de las experiencias, cuando tú haces, bueno, ya lo has dicho, ¿no? Pero en realidad cuando te encuentras con lo que te has encontrado ha sido más bueno que supuestamente, por decir malo, ¿no? Pero, o sea, la experiencia supera lo que es los inconvenientes, ¿verdad? ¿Para ti o...? la, la cosa em, es que la experiencia es lo bueno y lo malo. O Mm, sea, yo he aprendido de lo bueno que me ha pasado y también de lo malo. Y de hecho creo que he aprendido más de lo malo que de lo bueno, en el buen sentido de me han pasado cosas malas y yo creo que ahora soy una persona más fuerte a la hora de las adversidades, que estoy más preparado en cuanto a la vida. ¿Que han pasado cosas más buenas que malas? Bueno, eh, yo creo que en Canadá estuvo más cosas malas que buenas, pero en las otras partes del mundo hubieron más cosas buenas que malas. Sí. ujú. Muy bien. Bueno, para ir terminando, sé que tú ahora en este momento estás en la universidad, es decir, te diste un break como para, como un tiempo para luego entrar a la universidad. ¿Qué ha sido para ti, por ejemplo, todo este viaje antes de entrar a la universidad? Que si tú, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero cuando tú te comparas, por ejemplo, con compañeros tuyos que están y tú tienes esta experiencia de ellos, ¿no? ¿Cómo te sientes con ellos, ¿no? Un poco, para ti esto es como un bagaje que en realidad has vivido y te da una amplitud de miras, ¿no? De otras culturas, de otras formas de estar, de otras formas de pensar, ¿no? ¿Y cómo tú crees que esto hubiese sido igual, por ejemplo, directamente venir a la universidad antes de esta experiencia? Claro, si yo no hubiera hecho el viaje y estuviera en la universidad, sería muy diferente.
yo y mi experiencia con la universidad y mi experiencia con mis amigos y mis compañeros, sí que es verdad que supongo que por estas cosas de inercia me he juntado con gente con mucha amplitud cultural em, que también han viajado o que simplemente tienen como un interés por las culturas. Entonces comparto mucho de mis viajes y ellos de los suyos y hablamos mucho de cómo es esta vida de viajar y todo eso. En cuanto a mis otros compañeros, de la gente que no soy tan amigo, sí que a veces les veo un poco inmaduros. Em, Porque al final, cuando, cuando de verdad lo has pasado mal, los demás problemas te parecen pequeños. Ujú. Que yo me acuerdo en bachillerato, ay, he suspendido un examen, o ay, me ha pasado no sé qué, o ay, y haces un drama de todo, y ahora, claro, cuando ves cosas muy bestias, y cosas no tan bestias, cuando simplemente ves la vida de la gente y no estás en tu burbuja y ves otras culturas, para bien y para mal, tus problemas como pierden la dimensión y pierden, porque al final, y repito, tanto para bien como para mal, comparar tus problemas con los problemas de otra gente no comparar, pero simplemente ver los problemas de otra gente abre mucha tu amplitud. Y, y sí que veo que, bueno, mucha gente no, al final creo que es un proceso de la vida y que yo soy más grande que ellos porque he viajado y también soy un poco mayor Ujú. y, y al final, no en punto de vista paternalista porque tampoco procede, pero en un punto de vista de, bueno, en su momento ya se darán cuenta que, pues que al final los problemas son muy relativos a qué lo mires y que tampoco, que al final si suspendes un examen, pues tampoco se acaba el mundo. Ya. Bueno, Félix, encantado de haber venido En Busca de la Armonía. Te agradezco mucho de que estés aquí, de que hayas podido explicar, que a mí me encantaría seguir, pero creo que está bien, como igual para otra vez, si tú quieres, podemos seguir contando otras cosas también de tu experiencia, ¿no? Que yo creo que en realidad, más que los países, son la experiencia que uno se lleva en sí, ¿no? Y nada, muchas gracias por eso y nada, pues sigue con tu Claro, experiencia de vida, ¿no? Que es lo que realmente nos llevamos. claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Dios. Adiós.